La comuna de Huasco en la década de los 60, conforme al censo, contaba de una población de 2.432 personas, que en su gran mayoría eran pescadores y agricultores arraigados a las condiciones naturales que contaba la zona. Un excelente clima, buena agua para riego y una buena producción pesquera, sin dejar de lado la minería que comenzaba a proyectarse económicamente en la provincia del Huasco. Lo anterior por la instalación de la empresa minera Santa Bárbara en el puerto Las Losas. El desarrollo local comenzó en distintas áreas, sin embargo carecía en el sector salud para atención primaria, donde se requería de un hospital debidamente equipado. Solo se contaba con una posta para atenciones básicas, atendida por un practicante y algunos ayudantes en forma voluntaria. Para lograr el desarrollo y gestión de este nuevo desafío comunal, se comenzó a través de los gobernantes de la época la gestión e instalación del primer servicio asistencial de salud dependiente del Estado. Basándonos en que en esa época, cuando empezaron a llegar las empresas fierreras aquí a Huasco, ya sea Santa Bárbara y después CAP, nosotros hasta esa época solamente contábamos con una posta que estaba atendida por don Jeremías Cortés, que era un practicante. No teníamos otra opción de ver doctores o otros practicantes, era el único que atendía aquí en Huasco. Esta posta estaba en la esquina de calle Prat con Serrano, donde está actualmente un restaurante de nombre Neptuno. Pero más antes estuvo en la mitad de la misma cuadra de ahí de calle Prat, entre Serrano y Riquelme. Ahí por la mitad de la cuadra estuvo también una época la botica esta, o perdón, la posta. A raíz de eso, y como ya llegó mucho trabajo acá, trabajo peligroso en ese sentido, se empezó los movimientos sociales de Huasco a preocuparse por la construcción de un hospital, pues necesitábamos un hospital, porque si había un accidente de envergadura, ¿a dónde se recurría? Ir a Vallenar era prácticamente matar al herido, porque los caminos eran pésimos, no habían vehículos, menos iban a haber ambulancias aquí en Huasco. Fue así como a raíz de esto don Jeremías Cortés y varias personas más de acá de Huasco, instituciones, empezaron a luchar por un hospital acá en Huasco. Ahora, una persona que hizo eco de todo esto fue un doctor que había en Vallenar, de nombre Jorge Grey. Ese doctor que era director del Hospital Naranjo en Vallenar, fue el que empezó a moverse junto con otras personalidades de la época, hasta que lograron la construcción del hospital. La salud en Huasco comenzó con solo paramédicos que voluntariamente y con vocación de servicio atendían a la comunidad tratando las distintas patologías. Algunos de los practicantes fueron José Escobar Seura y Jeremías Cortés Vega. Don Jeremías Cortés Vega, él fue un practicante muy conocido en esos tiempos aquí en Huasco, porque era una persona de podría decirse de muy buen corazón, muy dispuesto a ayudar a quien lo requiriera en el momento que fuera, para una atención de esos tiempos. Yo lo conocí, yo era niño, lo conocí cuando él trabajaba en el primer policlínico que yo recuerdo que estaba donde hoy en día está el supermercado Santa Isabel. Ahí se estaba el primer policlínico. A posterior, don Jeremías Cortés compró una casa esquina Serrano con Prat, donde hoy está un local nocturno, Neptuno, que es de Edison Gallo. Ahí él instaló
el policlínico. Él lo habilitó la casa, hizo una sala de espera para darle mayor comodidad a los pacientes. Y porque en esos tiempos también venía una vez a la semana un médico de Freirina. Don Jeremías, bueno, se destacó siempre por su buena disposición que tenía. Era muy abierto, muy jovial, bueno para la talla. Y además él contaba con un vehículo, un auto o camioneta de esos del año más o menos 20, 25. Y bueno, lamentablemente don Jeremías Cortés murió en un accidente en Las Losas, al cual él prestaba servicio. Y me gusta que se toque este tema de personas de las cuales pocos antecedentes hay de él, porque como antiguamente nadie guardaba antecedentes, datos, fotografías, yo tengo una sola fotografía donde está él, pero con un grupo de personas en el colegio de la Escuela 3. Es una reunión de apoderados. Y a mí me tocó vivir mucho tiempo como vecino de don Jeremías, porque nosotros vivíamos al frente. Y además era el compadre de mi mamá, de las cuales tengo muy gratos recuerdos de la familia, de sus hijos. Que también hay uno de ellos que fue médico y lamentablemente este niño, el Dago, falleció. Familiares cercanos de él acá no hay, solamente una cuñada que viene todos los años aquí a vacacionar aquí a Huasco, que es la Dina Carvajal. Conversar más de don Jeremías es traer recuerdos. Él también fue socio de los bomberos, de la primera compañía de bomberos aquí a Huasco. Él también era el practicante de esta institución, de las cuales siempre estuvo llano a cooperar durante los siniestros o cuando se le requería de su presencia. En el año 1852, Huasco contaba con una fundición de cobre denominada Astilleros, la cual era abastecida por los pequeños mineros del sector. Una fundición que cerró sus puertas años más tarde y que se convertiría en el lugar preciso donde se emplazaría la construcción del primer hospital para Huasco. Si volvemos un poco hacia atrás, aquí el hospital se instaló sobre una fundición que hubo hace muchos años aquí en Huasco, que es la fundición Astillero. Esta fundición de cobre, que era propiedad de un inglés de nombre Edward Hardy, fue construida por allá por el año 1850. Empezó la construcción de esta, ¿cuánto se llama?, industria que se levantaba en Huasco y que se fundía el cobre y era cargado en ejes o cobre semi-elaborado por los muelles que tenía acá la Puntilla, donde está el faro hoy en día. Yo creo que la gente no se imagina que ahí hubieron dos muelles y que esa roca donde está el actual faro de Huasco era una isla. En los mapas de Chile sale y figura como la isla Dalton. Y se unió, dijéramos, al continente en un principio a través de un puente colgante. Hay fotos de
de esa unión, dijéramos, a través de un puente. Recordemos que en ese tiempo todavía el ferrocarril no estaba ni en pañales, no había posibilidad. Era como 40 años antes que se extendió el ferrocarril, que rellenó también el terraplén para pasar la línea férrea. El hecho de que esta fundición con su escoria y con todo lo que sobrante que fue uniendo poco a poco este sector con esta islote que le digo yo de nombre Dalton, hasta que quedó formada en una puntilla. ¿Ah? Ahora, la fundición en sí ocupaba más o menos alrededor de 23 personas, más 2 mayordomos y un fundidor, ¿ah? Que eran los que trabajaban. ¿Ah? Había por lo menos alrededor de unas 30 personas si uno incluía los oficinistas y cosas por el estilo. El inicio de estos trabajos era muy esperada por los vecinos de la comuna, puesto que veían en ella una gran posibilidad de un trabajo seguro y estable por una buena cantidad de tiempo. Es así que varios vecinos de la comuna de Huasco trabajaron en la construcción. Muchos de ellos, hoy, fallecidos. Pero de ellos aún quedan en sus recuerdos Sergio Ramírez y Manuel Rojas, quien nos relata sobre sus vivencias. La obra de construcción empezó el 3 de junio de 1965, de la obra para el hospital de Huasco, que Huasco necesitaba un hospital. Desde mucho tiempo, desde los años 60, hablaban para la obra. Muy bueno. Cuando empecé a trabajar al hospital, en ese tiempo, el año 65, me recuerdo bien que fue el mes de agosto, no estoy seguro, pero hay algo de poder hablar. Ya estaban haciendo la base principal, estaban trabajando los trabajadores la obra para cuando llegó la empresa Jettenmeyer de la firma de Santiago. Y ahí adelante empezaron a levantar con ánimo, con todo esfuerzo, con todo sacrificio, y así empezaron el empeño de los obreros muy trabajadores, con todo sacrificio trabajaban con amor y su sueldo se ganaba bueno. A mí me pagaban 150 escudos mensual y a veces pagaban los quincenales y el mes que les corresponde. Y la obra pesó, se demoraron mucho por falta a veces en los materiales que traían de Santiago, como empezar a la parte principal de los fierradores para hacer la obra, la base principal, hasta que levantaron el cimiento. Y ahí yo estaba trabajando, aneando arena para llevar a los trabajadores, a los maestros albañiles para la estucación. Cuando levantaron ahí, empezaron a levantar la obra. Y después hicieron el trabajo muy avanzando. Y más adelante, hasta que terminó, que recién empezaba la terminación, hasta que un día pasaron los días, los meses, con todo el empeño que terminó para la obra del hospital. Bueno, yo llegué el año a trabajar acá, pues, estoy yo el año 65, ¿ya? Entonces llegamos acá, no solo yo, llegamos varios, en esos años éramos jóvenes, 18 años, ¿ya? Y veníamos, y llegó esta empresa Huasco, de Santiago, ¿ya? A la construcción del hospital. Traía personal por supuesto, capacitado de Santiago. Acá ya sean carpinteros, enfierradores, estucadores. Gente, para nosotros la novedad era de primera línea, como se dice ahora, ¿ya? Y bueno, nosotros entramos como todo a la construcción a lo que venga. De repente, carretilleros, ayudantes de los enfierradores, ayudantes de los carpinteros, ¿ya? Y de los estucadores. Y así nos hicimos, ¿cómo le explico yo? Como dice el caminante, se hace camino al andar. Empezamos a ir subiendo de categoría. Ya no éramos ya de eso que andaba, de repente había que agarrar una carretilla, que el chuzo, que la pala, como todas las construcciones.
¿ya? Y cuando llegó esta empresa Huasco, bueno, por supuesto, llegan los avisos, ¿no es cierto? Se va a construir el hospital y por eso entramos, no solo yo, varias personas más. Vinimos para acá y bienvenido sea, dijo, pero esta es la pega que hay. A lo que ustedes van a entrar a trabajar, a lo que venga, no. Porque con 18 años que pues uno no tiene ni una profesión, nada. La misma construcción le va enseñando a uno lo que va aprendiendo. Y así aprendimos varias cosas. Por lo menos yo me recuerdo que después aprendí la enfierradura, ¿ya? Y empecé yo porque como quien dice, desarrollamos el piso nosotros a los maestros de Santiago. Porque imagínense de Santiago en esos años a un maestro enfierrador, yo creo que en la actualidad le pagaban mensualmente 1 millón o 2 millones de pesos. En cambio a nosotros el jefe nos ofreció una plata y salíamos por la mitad. Entonces lamentablemente para ellos se fueron cortados y nosotros, como habíamos aprendido no solo yo, otras personas más, que me acuerdo yo que en paz descanse Ramón Castellano, Hugo Sena, popular Hugo Richard, ese era el grupo, éramos 3. Y si hicimos un equipo bueno, aprendimos la enfierradura. Al final nosotros quedamos como los maestros acá en la parte enfierradora del hospital. Dentro de la obra trabajaron alrededor de 30 a 40 personas, incluso menores de edad que forjaron y al mismo tiempo hicieron escuela, aprendiendo obras como carpintería y albañilería. Esto aprendido por maestros que vinieron desde el centro del país. Para la gente de la época y en los años 70, uno de sus principales atractivos que tenía el hospital de la época era el material de construcción, que al mirar sus paredes llamaba la atención como unas calugas de cerámica pegadas en la pared. Y la novedad de nosotros cuando llegaron las famosas calugas, ¿no es cierto? Unas caluguitas que uno miraba, decía caluga porque tenían 3 centímetros por 3 centímetros. Chuta, las calugas, ¿cómo van a pegar caluga una por una? En ese tiempo ignorantes nosotros. Pero no era una por una, sino que venían como, hablemos de 30 por 30, ¿no es cierto? Venían pegados en un papel. Y el papel era igual como el envase del cemento, ¿ya? Y se pegó con los maestros de Santiago, por supuesto, se las pegaron con cemento blanco y era la novedad, pues. Como una vez que se pegaron, ahí llegamos, no solo yo, otros compañeros de trabajo, a regar eso. Ya después, una vez ya cuando, ¿no es cierto?, ya el hospital ya empezó la construcción de todo, ya se empezaron a armarse, que el esqueleto, hablamos de esqueleto, digo yo, después se empezó a revestir, ya, la parte, empezaron a instalar los bloques, hacer las divisiones donde están ¿no es cierto?, las camas adentro del hospital mismo. Entonces ahí ya fueron, fue tomando ya el hospital ya, ¿cómo le explicara yo? Cuerpo, forma. Claro. Entonces le fue formando todo lo que vemos ahora. Sin lugar a dudas, la comuna de Huasco ha ido creciendo, avanzando y desarrollándose de manera armónica de acuerdo a los tiempos que se han ido viviendo. La construcción y el trabajo han ido dando pie a que Huasco sea el que hoy estamos disfrutando, con nuestra gente, nuestros niños, pero sobre todo, el Huasco pujante que queremos siga siendo un proyecto de vida, una idea muchas veces fraguada en los hogares huasquinos. De las personas que apoyaron y ejecutaron esta significativa obra, nos relata la señora Elda González, encargada de administración,
jubilada y con más de 50 años de servicio, preocupada del bienestar social de Huasco. Mire, yo lo que sé que las autoridades, tanto alcalde de esa época, vieron que Huasco estaba creciendo y vieron la necesidad de un hospital. Y realmente esa parte era, parece que una zona de minera que había y que estaba libre en ese momento porque ya se había terminado la faena y todo. Entonces, varias personas de acá, de las empresas, como don Manuel Jofré y otros, empezaron a gestionar un terreno para el hospital, que creo que la Santa Fe lo compró en $1. Y de ahí se lo cedieron al servicio de salud. De ahí se inició la necesidad de hacer el hospital y todas las autoridades lucharon por eso, las que estaban en esa época. La edificación del nuevo centro hospitalario comenzaría el año 1964, finalizando el año 1967, inaugurándolo distinguidas personalidades políticas y del mundo público de la época, convirtiéndose en un hito histórico del cual todos querían estar, ver y conocer. Se despobló Huasco, porque muchos fueron por novedad, muchos fueron por ver lo que pasaba, y nosotros felices, porque íbamos a ser los primeros en salir, como todo lo novedoso. Fue muy hermoso, porque vinieron de la 4ª región, vino el ministro, vino don Jorge Grey, el director, y se hizo en esa época una misa, se hizo un protocolo de una ceremonia muy hermosa, que quedan recuerdos en foto, y la gente quedó feliz porque se le dio a conocer todo lo que había, y era algo muy hermoso para Huasco, porque era un adelanto, pero que no se esperaba. Era un hospital muy hermoso, con toda la tecnología que había en esa época para trabajar como un hospital tipo 4. Un hospital moderno y remozado para la época contaba con medicina, pediatría, pensionado, maternidad, laboratorio, consultorio, atención de morbilidad, niños sanos, rayos X y un buen servicio de emergencia. Era muy bonito porque la gente se atendía así con la tecnología de esa época, pero quedaban bastante conformes, y se fue integrando también como Consejo de Desarrollo en unos meses a posterior, en unos años a posterior, donde fue participativa también. Nosotros siempre integramos a la comunidad en todo, porque es muy necesario que esté integrada, porque por ello se hacen los cambios. Y así fue como se fueron avanzando en distintas cosas, buscando nuevos profesionales, buscando más médicos, porque esto fue creciendo. Ya no éramos 26 o 24 funcionarios. Cada año se iba aumentando más. Y acá mismo se capacitaba a la gente, por lo menos la parte administrativa y de servicio. Vallenar capacitaba a los técnicos paramédicos. Bueno, y los profesionales eran universitarios que llegaban con sus títulos a ejercer acá en Huasco. Una de las personas que capacitó y que comenzó su vida laboral en el área de la salud en los inicios de este primer establecimiento y por ende en esta nueva época para Huasco fue la señora y posterior paramédico Yorca Chelme Pastén, procedente de su natal Coquimbo, arribando a Huasco el año 1967. El hospital de Huasco, la primera piedra se puso, si no me equivoco, el 16 de marzo del año 67. De ahí ya empecé a trabajar acá, pues, primero reconocer sala, reconocer cama,
con la primera enfermera, porque empezamos al tiro con enfermera. La primera enfermera que nos guió a nosotros, al grupo que habíamos de estudiantes de enfermería, ella nos hizo curso acá también en Huasco para después trabajar solo. Bueno, para mí aquí ya en Huasco fue un poco más difícil porque la materia se ponía más difícil, que había que aprenderse muchos términos. Estábamos con una enfermera universitaria que era 100% exigente. Ella nos dio el primer paso, nos dio el empujón para que nosotros siguiéramos adelante, si éramos capaces de trabajar con pacientes, había que seguir, y si no, había que dar el paso al lado. En mi caso, como digo, tenía que trabajar y me las puse todas, aprendí mucho, estudié mucho, yo misma me hice el camino, yo misma me lo hice, porque yo dije, Yorca Chelme, tienes que trabajar, y para trabajar tienes que aprender. Y me hice el camino, seguí adelante, hasta que fueron pasando los años, y trabajé, pasaron muchas enfermeras, pasaron muchos médicos. En eso entonces, en el hospital de Huasco, se operaba. Eran médicos generales, pero ellos hacían cesárea, hacían pomeroy, hacían apendicectomía, hernia. Todas esas operaciones se hacían en aquello entonces aquí en Huasco. Otro de los que trabajó desde los inicios en el hospital de Huasco y que llegó procedente de la localidad cercana y que a la postre se transformó en huasquino por adopción, fue el conductor don Rigoberto Briceño Olivares. Yo trabajaba en Astilla, en Numeral Astilla de los señores Calleja, y se da la ocasión, la oportunidad que tengo, que llegaban en ronda los médicos mensual al Mineral Astilla. Y ahí yo de repente iban en la ambulancia, una Ford 60, que era del hospital de Freirina, y llegaban de repente en pana con un amortiguador colgando, el radiador roto, una hoja del paquete resorte malo, y con los niños que me conocía, Domingo Cueva, que había trabajado con él yo, Sergio me ubicaba algo, Sergio Rojas, el otro conductor de la ambulancia de Freirina. Me cuentan que hay una postulación al hospital de Huasco, que van a necesitar choferes para la ambulancia. Y si quería yo postularme. Yo no estaba muy entusiasmado, pero se da que en una oportunidad sube el doctor, porque lo habíamos atrasado en Las Panas, y el doctor Rivera, y viene y pregunta ahí que por la pana del vehículo que estábamos en esa ocasión, y le dicen, y él me ve, y cuando me ve nomás me dice, este es el cabro que tenemos que llevar a Huasco, al hospital, porque sabe mecánica, tiene conocimiento de mecánica. Yo cuando postulé con todos mis documentos al día, con lo que exigían en ese tiempo. Entonces, por eso que le digo que fui el primer funcionario contratado con cargo al hospital de Huasco, no el primer funcionario. Bueno, el primer fue sí, pero así fue, así llegué a Huasco, a este querido puerto. Con el tiempo lo he querido y me identifico totalmente con él. Entonces fue así como empezó a funcionar el hospital de Huasco, con ronda médica al Morao, Mineral El Morao, al Mineral de Quebradita, a Carrizal Bajo y Astilla. O sea, las 4 o 5 rondas, 4 rondas que se hacían. Y al principio esto fue muy bonito, era una novedad en Huasco, en el puerto, en el hospital. Fue una novedad porque ya no, años pasados estaba una posta aquí, que
atendieron, que me recuerdo yo, de José Escobar, que posteriormente después entra a ser funcionario del hospital de Huasco, postulan junto con su esposa, la María Merino. Más o menos eso es, pues ahora, como lo decía, contaba con varios servicios que hoy día el hospital no lo tiene. El servicio contaba con una moderna sala de maternidad, la que permitió el nacimiento de muchos huasquinos y huasquinas, servicio que fue muy bien recibido por la comunidad, que daba alivio a un proceso tan delicado como era el dar a luz a un nuevo integrante de la familia que se esperaba con ansias, lo que dejó de lado en forma definitiva el nacimiento a través de los servicios prestados por parteras de la zona. Sí, trabajé también en la maternidad, tuve el gusto, la alegría, la satisfacción de atender varios partos. La primera guagüita que ayudé a sacar fue un niño sandón. Pero yo, en aquellos años nosotros trabajábamos sola en la noche, trabajábamos solita. Entonces aquí en Huasco las mamás siempre llegaban a la maternidad completa. Significa que ya la guaguita estaba por nacer. Y en llegar a la maternidad, recibirla, controlarla, prepararla, ya la guaguita estaba afuera. Lo que me tocó a mí, ya. Esa guaguita ya venía con la cabecita ahí, se veía la cabecita. En que decirle al chofer, buscar al chofer, decirle que fuera a buscar a la matrona. Todo ese tiempo ya la mamá empezaba a pujar. Ah, ya, pues. Me arriesgué y me hice la encachada y ya, me vestí, sí, ya, con ropa estéril, por supuesto, porque hay que ponerse ropa estéril. Mi ropa estéril, ¿no es cierto?, mi guantecito, y le puse la chata a la mamá. Le puse una chata y ella ya no daba más. Ya, puja, mija, puja, vamos, puja, dale, puja, abajo. Y sale, le pesco a la cabecita, la roto, ¡pum!, para afuera. ¿Por qué fue rápido? Porque era una gran multípara. Gran multípara significa una mamita que ha tenido más de 2, y primigesta significa una mamita que va a tener su primera guagua, y ahí nosotros no metíamos mano. Sí o sí tenía que esperar a la matrona. El servicio maternal en sus inicios tuvo una ardua labor. Incluso se producían hasta 3 o 4 nacimientos diarios. Lo anterior porque se abarcaban pacientes que también provenían de sectores aledaños, inclusive de la comuna de Freirina. La calidad de atención era la misma que existía en toda la región de Atacama. Y cuando era un parto muy complicado, se tenía que trasladar a Vallenar con los riesgos que ello implicaba para la época. Sin embargo, en la década de los 80, asume en el hospital de Huasco el profesional obstetra Daniel Rojas, quien con sus conocimientos permitió entregar un servicio más completo. Sí, cuando yo llegué el año 82, llegué trasladado a General. Aquí ya había un grupo de profesionales y técnicos trabajando desde ese tiempo. El hospital data aproximadamente desde fines de la presidencia de Eduardo Frei. Había médicos, había una enfermera, había una profesional matrón, y alrededor de 10, 12 técnicos paramédicos, auxiliares de enfermería se llamaban en ese tiempo, que ya ejercían una función de ayuda a la comunidad. Bastante enraizado ya con la comunidad. La comunidad en sí valoraba mucho el establecimiento, cosa que creo aún se mantiene. En el área obstétrica, que tiene que ver con la mujer embarazada, nosotros hacíamos una atención integral del embarazo y también teníamos atención de partos, operábamos cesárea incluido, que producto de algún tipo de complicación del nacimiento normal era un procedimiento quirúrgico necesario y había equipos de personas capacitadas y calificadas para realizar ese tipo de intervenciones. Nosotros cumplíamos ahí una función de ayuda bastante relevante con el cirujano, que era el que hacía el procedimiento quirúrgico específico.
La atención de partos normales era realizada en su totalidad por matrono o matrona que se encontrara de turno al momento de la atención. La verdad es que es una situación que de un tema de percepción personal, pero la relación con la usuaria desde hace tanto tiempo le conceden un valor especial a que el nacimiento se produzca en el lugar que ellas residen habitualmente. Este cambio bastante posterior, donde la mayor parte de los nacimientos se producen en el Hospital Provincial del Huasco, salvo que accidentalmente ocurra algún tipo de situación inevitable donde no podemos tener tiempo como para referencia. Bueno, la percepción de la paciente es bastante particular. Ellos sienten y perciben de que le da una connotación especial que nazcan en el lugar donde residen. Y la verdad es que para uno desde la perspectiva técnica le cuesta identificar cuáles son esas particularidades. Yo de hecho aquí tengo una situación bastante dual, porque mis hijos nacieron aquí en Huasco, atendidos por mí, y la verdad es que también creo a veces acercarme a esa sensación que tiene la gente que es oriunda de Huasco respecto del nacimiento en el lugar donde residen. La razón por la que atendíamos profesionalmente en Huasco en ese tiempo era porque no había en lugares cercanos, llámese Vallenar, Freirina u otros, hasta Copiapó incluido, servicios médicos que fueran muy distintos a lo que nosotros teníamos capacidad de ofrecer en Huasco. Por lo tanto, lo que ofrecíamos en Huasco era lo mismo que estaba en condiciones de ofrecer Vallenar, Copiapó, Freirina y algunas otras localidades de la región. Por lo tanto, no había mayor diferencia. Ahora, ¿por qué se produjo este tipo de cambio de situación? Porque a la luz de nuevos conocimientos y de nuevas posibilidades de intervención, desde equipamiento hasta intervenciones técnicas profesionales, no tiene sentido someter, aunque sea un mínimo riesgo, a una paciente de atención en Huasco teniendo a 50 kilómetros un hospital muy bien dotado, con especialistas y con equipamiento para resolver todo tipo de situaciones de emergencia que no podríamos o que no pudiésemos nosotros resolver en Huasco. Por lo tanto, la razón técnica es bastante poderosa y yo creo que es la línea que hemos elegido como país a través de un diseño de red asistencial donde, de acuerdo a nuestras posibilidades económicas, tenemos que centrar la atención de especialidad o más compleja en lugares específicos para que el resto pueda acceder a ella, porque no es posible tener centros de alta complejidad en cada una de las comunidades de todo el país. Al igual que tampoco es posible tener especialistas en esos lugares. Sería un subaprovechamiento de esos recursos tan caros y escasos, y es la razón por la que se centra la atención ya en lugares mejor dotados, tanto profesionalmente como de implementación técnica o de equipamiento. En una visita realizada a su hogar, la enfermera Silvia Barrera nos relata y cuenta parte de su vida en el Hospital del Puerto, de su trabajo, de su historia entre los funcionarios y la relación con otros profesionales del área. Bueno, mira, yo empecé a trabajar en el hospital en el año, me parece que en el año 81, 82, y desde ese tiempo, en ese tiempo no se tomaban muchas fotos que digamos como ahora. Entonces, digamos, colección de fotos la verdad es que no tengo, muchas. Pero, por ejemplo, te podría mencionar, aunque esta foto no es de trabajando precisamente, pero es una actividad que se hacía para el Día del Hospital y donde está uno de los primeros médicos con el cual yo trabajé. Cuando yo llegué acá al hospital de Huasco, a los meses llegó el doctor Esteban Cortés Sedano,
que yo creo que para muchas personas de Huasco hay muy buenos recuerdos porque profesionalmente fue muy buen médico, o es muy buen médico. ¿Ya? Él llegó casi conmigo al hospital. Yo llegué en noviembre, él llegó en marzo del año siguiente. A ver, otra cosa importante que se hizo en ese tiempo laboralmente, acá en Huasco fue organizado por el doctor Rubio, que también fue fue uno de los primeros médicos con el cual me correspondió trabajar. El doctor Rubio organizó un curso de ecografía básica acá en Huasco, que en ese tiempo no se hacían ecografía ni siquiera en Vallenar. Y él lo organizó acá, invitó a un médico de Santiago, el doctor Amor, y participamos en ese curso ahí en la hostería. Y esta foto, por ejemplo, es la entrega de los certificados de ese curso. Otra cosa que podríamos a lo mejor destacar, que en esos años se distinguía mucho el trabajo y las cosas destacadas de los funcionarios para el día 3 de agosto, que es el aniversario de los servicios de salud. Era una celebración que se hacía, no solamente celebraba el servicio de salud como tal, sino que incorporaba una celebración con todos los establecimientos que dependen del servicio de salud. Y en eso me recuerdo que se elegía el mejor funcionario, el que tenía mejor asistencia, la mejor puntualidad, el mejor compañero. Y eso era a nivel regional. Y después se concurría a un acto en Copiapó y se distinguían a estos funcionarios. Y en una oportunidad me tocó a mí ser premiada por la mejor puntualidad. Entonces esta foto es de esa oportunidad. Y estaba súper flaca. Recordar también a través de esta foto, o de estas varias, algunos funcionarios que fueron importantes para nosotros y para el hospital. Por ejemplo, acá está Oriel Pastén, uno de los choferes, un muy buen chofer o conductor, como se le llama ahora, del hospital, y que ya falleció hace un par de años, o sea, no un par de años, hace varios años, que nos dejó. Pero que yo creo que en la retina de los más antiguos siempre está presente, como un muy buen funcionario. Pastencito le llamábamos todos. Acá en esta otra foto está también otro de nuestros conductores muy recordado, que es Agustín Araya, o el Talo, que le decían, o el Tripa, le decían otro, que él, una de sus distinciones fue que era muy activo gremialmente. Y nos dejó de trabajar en el hospital porque se ganó el quino y se fue. Acá tenemos otra foto de un día de Navidad y Año Nuevo con los chiquillos que estaban en el turno en esa noche. Estaba Raúl Rojas, la Jacqueline Arancibia, que también se fue a trabajar a Copiapó, que ya no está. ¿Cómo no acordarme del doctor Lapadula? Que fue un muy buen compañero de trabajo, un buen amigo, muy simpático, muy dedicado a su trabajo, que ahora él es un gran especialista, un pediatra que trabajó en el hospital, no sé si en el Calvo Maquena, me parece, y ahora trabaja, parece que en horario exclusivo, en la Clínica Santa María. Él es pediatra de esa clínica. El doctor Ronald Paulsen, que también me tocó trabajar con él. Acá estamos en esta foto, por ejemplo, compartiendo en una actividad de la fiesta de Navidad con los niños, hijos de funcionarios, algunos invitados especiales
Y bueno, esa actividad de la fiesta de la Navidad se ha mantenido siempre por los años que yo he estado trabajando en el hospital con los hijos de los funcionarios, y en los últimos años se ha extendido también hacia la comunidad. Por ejemplo, el año pasado se hizo una once similar, digamos, de Navidad, con un grupo de niños de Canto del Agua, de la Escuela de Canto del Agua, que resultó bastante bonita y emotiva. En el tiempo del doctor Cortés también actividades como para el Día del Hospital, que la próxima semana se celebra el Día de los Hospitales, el 3 de octubre. Se hacían competencias en ese tiempo entre los funcionarios por alianza. Entonces la idea era juntar ya sea dinero o algunas cosas como que sirvieran para el hospital o para los mismos funcionarios, y se elegía reina. Entonces se hacían competencias, se juntaban puntajes, peleábamos. Ahora, los últimos años, estas cosas como que se han ido perdiendo, ya no se han dejado de hacer. La verdad es que así de la nada, no sé exactamente cuál ha sido el motivo que ha motivado que no realizarlas, pero ahora hay un grupo de personas que están tratando de motivarse para ver si se hace algo más de este tipo para la próxima semana. Pero en esos tiempos eran muchas actividades muy bonitas que después se extendían hacia la comunidad. Por ejemplo, el doctor Cortés en ese tiempo organizó un café concert con algunas obras de teatro que eran muy famosas en ese momento en Chile, y él las reprodujo acá en parte con un grupo de funcionarios que eran de la alianza de él. Entonces ahí estamos, por ejemplo, con Irma Pérez, que era la asistente social de ese momento, Héctor Ramírez, que era un paramédico, la Julita Orellana, que era funcionaria nuestra y posteriormente fue del consultorio y ahora ya se encuentra jubilada. Graciela Munizaga, que era tecnóloga médica, que fue de todos los años tecnólogo médico acá, que también ya se acogió a retiro. Rigoberto Briceño, que también se acogió a retiro y que era conductor. En esta otra foto, que es de la misma obra, bueno, ahí estoy yo, está la Jocelyn Gallardo, Daniel Rojas está por atrás también. Entonces, que participábamos todos, era un grupo como bien unido y que de alguna manera se hacían muchas actividades tanto recreativas como del trabajo mismo. Por ejemplo, acá hay una actividad que se hizo, esta era una actividad que hacía la comuna de Huasco, la municipalidad. No me recuerdo si era para la fiesta de la primavera, pero donde participaban las instituciones de la comunidad y el hospital de Huasco también participaba. Entonces, por ejemplo, ahí se hizo una presentación en el techado y nosotros incorporamos a nuestros hijos. Esto ya fue más adelante, esto es del año 89, 90 más o menos, porque están nuestros niños ahí presentándose mini matrona, mini enfermera, mini médico. Entonces están los hijos nuestros. Esta otra también participaron los funcionarios con los hijos en un corso. Y esto, por ejemplo, mira, este carro alegórico lo hicieron los funcionarios. Era una pagoda con unos chinitos y los niños también ahí vestidos de chino, y con esto sacamos el primer lugar, me parece, en esa oportunidad, en esa actividad. Sin embargo, las historias de vida a todo nivel son de dulce y agraz, algunas de ellas trágicas y que marcaron a los funcionarios de entonces. Esto por la connotación de cada uno de los sucesos con el dramatismo que ello involucraba. Yo recuerdo una de las cosas que nos marcó fue cuando hubo el envenenamiento de esta familia de la población O'Higgins, cuando botaban los productos de las personas que hacían la alimentación a la gente de CAP. La botaban allá arriba, trozos de cecina, de queso, y la gente, no pensando que esas cosas estaban envenenadas, se las traían para la casa, y fue así que hubieron hasta muertos. No sé si, no me recuerdo bien si fueron 2 o 3 muertos, hermanitos. Eso fue una cosa que nos marcó mucho, y lo otro que también nos hizo llorar a todos.
fue algo muy penoso y sin poder hacer nada. Eso es lo más terrible, que no se puede hacer nada. Y lo otro que también nos sucedió, pero ahí fue con mucho dándole un bajo perfil, cuando venía un submarino y no sé, algo le pasó al submarino. Dice que se cortó como ascensor así, y ahí murieron algunos marinos. Y claro, la gente se fue para otro lado porque empezó a hablar que era pero no fue así, esa fue la realidad. Y uno de los marinos que me tocó trasladar fui yo como chofer en la ambulancia trasladándolo a Serena. Fue un viaje muy rápido. Fuimos escoltados con carabineros para que nos abrieran el camino, porque en ese tiempo eran 2 vías nomás, una iba y la otra venía. Entonces, para poder seguir, no tener problemas, nos fuimos con una patrulla, nos fue guiando adelante. Y llegamos a Serena, demoramos 2 horas 25 minutos. Pero íbamos en la ambulancia, pero... ¿Qué fue lo que pasó? Fue que se cortó, creo, un cable, algo así, y estaban ellos trabajando, haciendo sus quehaceres en el buque, y eso fue que les cayó, creo, la plancha, claro. Vivieron muertos. Y aquí en el hospital lo acordonaron. Fue acordonado. Todo el hospital, todo alrededor del hospital, estaban con había carabineros y había marinos también, con fusiles, con todo. Porque no se sabía si era una cosa, si había sido también algo sucedió por ellos mismos. Pero fue un percance que pasó y que trataron de que con el tiempo se olvidara esto. Yo también sufrí cosas, por ejemplo, de que en una oportunidad me quitaron mi carnet los marinos porque andaba conduciendo sin la orden de conducir, porque la matrona me había pedido que saliera sin forma urgente y salgo y me pillaron justo cuando había patrullaje en aquel tiempo. Era muy complicado, súper complicado. Pero el hospital de Huasco, con el tiempo, comenzó un proceso de convivencia laboral muy hermoso, donde incursionaron en el deporte, grupos de teatro, grupos de música y cientos de recuerdos en actividades recreativas que han hecho la vida de los funcionarios más amena, agradable y grata dentro de la institución. Muchos hijos nacieron, muchos hijos de Huasco crecieron, se desarrollaron e hicieron su vida en este puerto. Y así como la vida nace, la vida también termina. Así fue el caso de muchos de los funcionarios del hospital. A ellos, un homenaje, recordando a Rogelio Cisternas, dentista destacado, Marianela Cruz, paramédico, Patricia Geria, jefa de personal, Antonio Rojas, paramédico, Armando Núñez, paramédico, Dina Cepeda, auxiliar, Oriel Pastén, conductor, Gilberto Meneses, auxiliar, Norma Vega, auxiliar de farmacia. Ellos formaron parte del patrimonio inmaterial que dieron vida y forma a esta significativa institución. El Hospital de Huasco sigue creciendo, con esfuerzo y ganas de hacer grande esta institución en el puerto. Así fue como en el año 2007 marca un antes y un después de acuerdo a la visita de la presidenta de la época, Michelle Bachelet Geria, quien anunció una normalización para el Hospital de Huasco y que a la postre cambiaría radicalmente la forma de ver nuestro hospital. Posteriormente, la mandataria anunció la materialización de un proyecto y cambio de emplazamiento de un nuevo hospital para la comuna. Lo anterior con la finalidad de abandonar las actuales instalaciones por estar ubicadas en zonas de riesgo de inundación, tsunamis. Este proyecto no hubiese sido posible si no es por el esfuerzo de un grupo de personas a través del Consejo de Desarrollo del Hospital de Huasco y un equipo de personas relacionadas del tema, donde se espera que en los posteriores años se concrete el gran anhelo de una edificación de salud nueva y remozada para el puerto. Que siga siendo un hospital amigo, donde toda la gente pueda tener acceso a él y la atención que sea óptima.
con unos buenos profesionales. Y mi sueño a futuro es tener un hermoso hospital acá en Huasco, que tanto se necesita, porque realmente muchas veces quedamos aislados y nosotros no podemos estar sin hospital. La comunidad lo quiere, la comunidad lo necesita. En sus pasillos, en sus letanías aún quedan en sus oficinas sus historias y vivencias en sus distintos servicios. En su box de atención, en un servicio moderno de urgencia, con el inevitable paso del tiempo, van a ir quedando vacías en el olvido. Es allí donde se han fraguado ideas, sueños, reuniones, pautas de trabajo, que del cotidiano desarrollo del servicio implícito pasarán al silencio irremediable del tiempo. Así, con esta historia, queremos dejar testimonio de esta infraestructura material e inmaterial, esperando que este centro se mantenga en el tiempo como lugar patrimonial e histórico de nuestro puerto de Huasco. Hospital de Huasco, la historia